En el libro de San Mateo vamos a estar leyendo en esta hora. Yo quiero, hermanos, los que están acá presentes y los que nos escuchan en sus casas, quiero que estemos pensando acerca de la generación de los últimos tiempos. La generación de los últimos tiempos. La historia de la humanidad es larga y algunos han hablado de miles y algunos hasta de millones, de millones de años, pero según los relatos bíblicos, sabemos que el ser humano anda por allí por unos 6,000 años y un poco más de existencia sobre la tierra, y el tiempo ha transcurrido y ha habido generación tras generación, pero algunos han pensado que hay una generación que vive o que vivirá en los últimos tiempos, y algunos han creído que la generación nuestra es la que vive en los últimos tiempos. Vamos a leer en San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24, versículos 32 al 35. Quiero decirles que este capítulo encierra varias cosas importantes. Algunas cosas tienen que ver con señales para el rapto y otras tienen que ver con señales para cuando Cristo regresa por la nación de Israel. Y nosotros sabemos que la Biblia no está en su totalidad escrita en orden. Incluso tenemos en la Biblia el libro de San Marcos, se escribió primero antes que San Mateo. Mas sin embargo tenemos a San Mateo primero. Y así en los capítulos hay cosas que se refieren a un momento y otros a otro. Incluso en el libro de Apocalipsis hay cosas que aparecen después y que iban a suceder antes. Cosas que aparecen antes y que han de suceder después. Así está escrita la Biblia. Dios en su soberanía quiso dejarla así para que nosotros nos encargáramos de descubrir las cosas y ponerlas en el orden necesario. San Mateo capítulo 24, versículo 32 al 35. Nos dice así: de la higuera aprended la parábola, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Muy bien, el tema, como dije ya, es generaciones, la generación en los últimos tiempos. Cuando el Señor Jesús se explicó y habló sobre todo lo que aparece en el capítulo 24, fue porque los discípulos estaban frente a la edificación del templo de Herodes
Y le intentaron llamar la atención a Jesús, mostrándole los edificios, la arquitectura y toda la belleza que encerraba y que tenía el templo. Y le dijeron: Señor, mira el templo, qué hermoso. Y entonces el Señor le dice: ¿saben qué? No quedará piedra sobre piedra de ese templo que no sea derribado. Y después continuaron, siguieron el camino, y por allá aparte algunos de los discípulos se le acercaron y le preguntaron: Señor, queremos saber cuándo será esto. ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Otra versión dice del fin del mundo. Y el Señor comenzó a explicarles y a decirles acerca de las cosas que iban a suceder antes de que Él regresara y antes de que fuera el fin del mundo. Y lo primero que les dice es: tengan cuidado que no los vayan a engañar, porque se levantarán muchos falsos cristos, falsos profetas, y a muchos se engañarán. Y le dice el Señor: van a haber guerras, rumores de guerra, van a levantarse reinos contra otros reinos, van a suceder terremotos en diferentes lugares, van a haber hambres, van a haber pestes. Y le dice el Señor: y todo esto será principio de dolores. Luego, más adelante, entramos a la parte que leímos, versículo 32, y le dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Lo primero que vemos acá es que el Señor habla de la higuera. Higuera es un árbol, para las personas de acá de Costa Rica, si quieren conocerlo, detrás de la casa tenemos uno. La higuera es un árbol que crecía en las tierras palestinas, y en la Biblia es considerado, hablando en la parte material física, pues un fruto muy bueno, cultivado entre los judíos. Pero hablando en el sentido representativo y simbólico, la higuera representa a Israel. Y los mismos judíos saben perfectamente que en la escritura hay muchas parábolas y hablan de la higuera refiriéndose al pueblo de Israel. Los mismos profetas hablaron y mencionaron la higuera para referirse a Israel. Ahora, el Señor dice claramente: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿De qué habla acá cuando habla de los nuevos brotes? Cuando habla de los retoños en la higuera, habla, hermano, de la restauración de Israel. Nosotros sabemos que Israel estuvo lejos de su tierra aproximadamente 2500 años. Estuvieron dispersos en otras naciones de la tierra, en otras naciones del mundo. Fueron dispersos, mas sin embargo en la Biblia, en la palabra de Dios, hay una promesa que el Señor le dio a su pueblo. Y Él le dijo que los iba a traer, desde donde estuvieran. Los iba a traer desde los confines de la tierra. Isaías habla acerca de eso y dice así: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación,
y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿A qué se está refiriendo la palabra? Se está refiriendo a la nación de Israel. Está hablando al norte y está hablando al sur, que dejen venir al pueblo de Israel para estar en su tierra. En el año de 1948, Israel levantó la bandera después de cientos y miles de años. Levantó la bandera en su tierra. Y hay historias, por ejemplo, en esa época sucedió la guerra de los 6 días, donde naciones se aliaron para venir en contra de Israel. Y Israel, con poco armamento y con pocos soldados, pudo vencerlos. Y más tarde alguien preguntó y dijo: ¿cómo es posible de que un pueblo con tan poca gente le haya hecho frente a los aliados y a otras naciones que se unieron para hacerle la guerra? Pero alguien dijo: es que ese pueblo no está solo. Ese pueblo está siendo asistido por el Dios del cielo. Y esa es una de las grandes verdades. Nosotros sabemos que aún en nuestros días están disparando de los grupos aledaños a Israel, disparando misiles hacia la tierra de Israel. Pero de forma misteriosa y milagrosa, los misiles toman otra dirección y muchos de ellos explotan en el aire. Incluso algunos han caído y no han explotado. Escuché la noticia de uno que cayó en una escuela hebrea. Cayó el misil ahí y extrañamente y milagrosamente el misil no explotó. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Israel es el pueblo de Dios y Dios tiene cuidado de ellos. Y en el año de 1948 ellos se declararon como nación independiente. Enviaron cartas a los países del mundo para solicitar su aprobación. Algunos países se negaron, algunos no quisieron votar, otros votaron en contra. Pero hay una que me llama la atención, y es que cuando llegó la carta al gobierno de los Estados Unidos para que Estados Unidos aprobara a Israel como un país nuevamente independiente, se dice que el gobierno, el presidente, tomó la carta y la leyó, donde se solicitaba la firma para que Israel volviera a ser un estado independiente. El presidente se sacó de la bolsa un lápiz y tachó una parte en la carta donde se pedía la independencia de la nación judía. Él dijo: no tiene que ser independencia de la nación judía, tiene que ser independencia de la nación de Israel. Tachó y escribió independencia de la nación de Israel. Y no solamente firmó la carta, en letras grandes escribió aprobado. Y no solo escribió aprobado, sino que abajo escribió la fecha en la que él estaba firmando y escribió la hora en la que él estaba firmando. Y yo creo que si la nación de Estados Unidos es una nación tan bendecida, se debe a que Estados Unidos siempre ha apoyado a la nación de Israel. Hay una promesa de parte de Dios, una promesa dada a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Dios entonces ha querido bendecir a su pueblo Israel, pero ha querido bendecir a todos aquellos que han apoyado a Israel como nación. Hermanos, hay tantas cosas que se pueden decir. Israel está
floreciendo. El desierto en Israel, donde solo había lluvia de polvo, ahora ese desierto está produciendo las mejores cosechas. Están haciendo uso de los riegos de goteo, donde no desperdician el agua. Es una gota que está cayendo, una gota ahí constantemente, y esa pequeña gota está produciendo que los desiertos ahora estén trayendo grandes cosechas. Nosotros sabemos entonces que de la higuera floreciendo está hablando de la nación de Israel. Ahora, ¿qué más podemos aprender de la palabra del Señor? Aprendemos acerca de qué es una generación. El Señor dijo aquí donde hemos leído, Él dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hermano, estuve tratando de averiguar qué es una generación. La verdad es que hay varias ideas sobre una generación. Algunos antes creían que una generación se componía de 40 años, pero en realidad, ¿qué es una generación? Vamos a verla desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista de la genealogía y desde el punto de vista de la historia, pero también desde el punto de vista bíblico. Genealógicamente se entiende por generación el orden de la línea de sucesión a partir de un suceso específico. Por ejemplo, y eso está en la Biblia, está en el libro de San Mateo. Por ejemplo, yo como padre, como jefe de hogar, pertenezco a la primera generación. Mis hijos pertenecen a la segunda generación. Mis nietos a la tercera generación. Mis bisnietos a la cuarta generación. Y así sucesivamente. De esa forma se puede medir una generación. Eso según genealógicamente, y usted lo puede ver en el libro de San Mateo en el capítulo 1. Vamos a verlo para que tome la idea. San Mateo capítulo 1 dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Usted va a ver ahí cómo el escritor va hablando acerca de la genealogía de donde viene Jesús. Habla de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Abraham es una generación. Isaac engendró a Jacob. Jacob es otra generación. Jacob engendró a Judá, otra generación. Y así lo va a encontrar en la Biblia, hermano, de manera de que cada personaje, cada jefe de familia se convertía en una generación. Termina este pasaje en el versículo 17 y dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. ¿De qué está hablando? Está hablando de todas las familias que vinieron desde Abraham hasta Cristo. Entonces, genealógicamente, una generación es compuesta por un padre, vamos a decir, que viene a ser la primera generación. Pero veámosla desde el punto de vista histórico. En la ciencia histórica, así como en los estudios sociales, generación puede aludir al grupo de individuos específicos que, nacidos en una misma época y sometidos al mismo contexto histórico y social. Ahora les voy a poner un ejemplo. El caso mío, me gradué hace algún tiempo, y mientras me graduaba, a todo ese grupo de estudiantes se reconocen como una generación.
Nosotros fuimos, por ejemplo, me gradué en la tercera generación del instituto. En el instituto han pasado muchas generaciones. Todo ese grupo de estudiantes que estuvieron conmigo pertenecemos a esa generación. Entonces, desde el punto de vista histórico, se puede ver a una generación así. Pero ahora, desde el punto de vista bíblico, vamos a ver acerca de lo que dice un pasaje de la Biblia que nos habla, hermano, acerca de cómo se mide. Salmo 90:10. Dice así: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿De qué habla acá? Habla de la edad de las personas. La edad de las personas está entre los 70 y la Biblia dice que entre los más robustos 80. Ahora, eso es considerado como una generación. Ahora, eso es lo que han marcado algunos teólogos para referirse a la generación de la que Jesús habla. Jesús dijo: no pasará esta generación. ¿Cuál generación? La generación que estaría presente en el tiempo de todos los acontecimientos narrados en el libro de San Mateo capítulo 24. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Los teólogos dicen que esa generación arrancó en el año de 1948. Del año 1948 al 2020 que estamos hoy, han pasado 72 años. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que si la generación a la que Jesús se refería es esta generación que arranca de la independencia de Israel en adelante, significa que esa generación está concluyendo. Ahora, al estar concluyendo esta generación, nos damos cuenta entonces de que pronto el Señor va a aparecer. No estoy tratando de dar fechas, porque ya algunos dieron fechas y se han equivocado. Pero según los datos que se tienen, si la generación arranca de la independencia de Israel hacia acá, entonces esa generación está concluyendo. ¿Cuál generación es? Nosotros, los que hemos visto a Israel levantarse allá en el día de la independencia, los que hemos visto las guerras, los que hemos escuchado y hemos experimentado terremotos, los que hemos experimentado hambre en hemos experimentado peste y todas las cosas que están acá descritas. A esa generación es que el Señor se está refiriendo, según algunos teólogos. Y Él dice: y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué es lo que va a acontecer? Número uno, el rapto de la iglesia. Después de que acontezca el rapto de la iglesia, viene lo que es la gran tribulación, viene lo que son las bodas del Cordero en el cielo, y después de la gran tribulación viene la otra fase de la segunda venida de Cristo, que viene para defender a Israel. Hermano, lo que nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios es que estamos viviendo en los últimos tiempos, estamos viviendo en los últimos días, y como han dicho algunos, que hace falta que se cumpla. Pues nada, simplemente que se suene la trompeta, simplemente que el Señor aparezca, porque de seguro hay gente que está esperando que acontezcan otras cosas, pero bíblicamente todo está cumplido, bíblicamente todo ya lo hemos visto. Lo que el Señor mencionó acá en su palabra lo hemos visto. ¿Qué es lo que hace falta? Simplemente, como dije ya, que el Señor aparezca.
que el Señor aparezca, todo se ha cumplido. Todo se ha visto. En estos días que estuve encerrado, yo estuve pensando sobre el mundo que vamos a dejar a los que queden después de nosotros. En realidad, yo pensaba en mis nietos, porque si la situación en la que estamos viviendo ahora es una situación crítica, terrible, y si eso, como dice el Señor, son solamente el principio de los dolores, entonces ¿cómo serán los dolores que siguen? Si esto solo es el principio, ¿qué es lo que queda? ¿Y qué es lo que sigue? ¿Y cuál es el mundo de mañana? Y estaba pensando yo, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué mundo le vamos a dejar a nuestros nietos? Pero si esta es la última generación, entonces el mundo que le vamos a dejar a los demás, se lo vamos a dejar a los que no quieran buscar al Señor. A los que hoy hacen oído sordo a la palabra de Dios. A aquellos que no tienen tiempo, aquellos que se distraen en diferentes cosas, aquellos que no tienen tiempo para las cosas del Señor. Para ellos el mundo que queda será un mundo terrible. Ahora, hace poco, hermanos, sucedió algo que escandalizó a la NASA, a los investigadores de los asuntos anormales y a los teólogos. Y es que se escuchó un sonido en el cielo. Usted lo quiere ver, búsquelo en internet. Tal vez no lo han quitado. Y luego que se escuchó ese sonar en el cielo, surgieron las preguntas. ¿Qué es eso? Por cierto, yo lo escuché. Y se pregunta, ¿qué es eso? ¿Y saben qué dice la NASA? La NASA dice que es corrientes de aires en el espacio, que se encuentran, chocan y producen ese sonido extraño. Pero los que estudian los asuntos anormales, sobrenaturales, dicen que en Rusia hay una torre, una antena. Y en otros países esas antenas fueron levantadas en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y están descontinuadas, desconectadas, pero dicen que de vez en cuando las activan. Y una antena por allá se conecta con la otra en otra parte del mundo y producen ese sonar, ese sonido. Pero otros han dicho, y yo cuando lo escuché, me pareció otra cosa. Y eso es lo que otros han dicho, que ese sonar que se escuchó fue un coro de trompetas en el cielo. Y si quiere, búsquelo y lo analiza con su oído. Como un sonar de trompetas en el cielo. Y eso es lo que se ha pensado,
que es como un preparativo. Los hermanos que están en el programa de preguntas y respuestas, en estos días les preguntaron acerca de ¿cómo era la última trompeta? De el sonar de la final trompeta. Y el hermano estaba explicando que es una trompeta de convocatoria, que se suena por última vez. Significa, en cierto modo, si ese sonar que se escuchó en el cielo son los ángeles, ese es como si los ángeles estuvieran en el cielo, sonándolas, ensayándolo, preparándose para el sonar de la última trompeta. Hermanos, estamos viviendo los últimos días, los últimos tiempos. Y si nosotros estuviéramos en la última generación, ¿cuántos años quedarían? Si una generación de 70 y entre los más robustos de 80, diríamos que quedan pocos años. Ahora Dios puede alargar el plazo. Dios puede hacerlo. Dios puede dar más de 10 años. 20 podrían ser, pero nadie puede garantizarlo. En la Biblia hay muchos versículos donde se hace el llamado a estar presto, el llamado a estar listo, el llamado a estar preparado, porque el Señor ha de venir en el momento en que menos se espera. Hermanos, donde quiera que nos escuchen, no estoy poniendo fechas ni estoy tratando de asustar a nadie, pero la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. Y Cristo lo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué hay que hacer entonces? Si nosotros somos las personas de la última generación, y hablo de la generación que se va en el rapto, si nosotros somos esa generación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, atender la Biblia. El Señor nos dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si eso no fuera suficiente, en Apocalipsis 3:20 el Señor dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sencillo: buscar al Señor, prepararnos, porque el Señor nos puede sorprender. Él sorprendió a las vírgenes de la parábola. Ellas, dice que se pusieron a dormir. A la medianoche se escuchó el clamor: he aquí viene el esposo, salgan a recibirlo. 5 estaban listas, salieron y lo pudieron recibir. Las otras 5 no estaban preparadas, fueron para querer hacer preparativos. Cuando regresaron, la puerta estaba cerrada, ya no había manera de entrar. Amigos y hermanos, preparativos. Mañana puede ser, como lo dijimos el jueves, mañana puede ser muy tarde. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por todo lo que Él nos da. Y vamos a pedirle que nos ayude.